Millonario se sorprende al reconocer a Mendigo Negro como su hijo perdido en historia impactante. Alejandro Torres llevaba años encerrado en su mundo de lujos, negocios millonarios y poder infinito. Nunca imaginó que un simple paseo por la periferia de la ciudad, ese lugar que siempre evitó, lo sacudiría hasta los huesos. Esa calle polvorienta, con casas tambaleantes y paredes grafiteadas, estaba llena de gente que luchaba por sobrevivir en medio de la indiferencia más cruel. Allí, el silencio se quebraba con gritos, perros callejeros que ladraban y el olor intenso a humedad y desperdicios. Un lugar donde la opulencia de Alejandro se sentía como una mala broma. Pero ese día, caminando sin un rumbo claro, algo sucedió. Un hombre sucio, encorvado, con la piel quemada por el sol y ojos agotados, levantó la cabeza y lo miró. Y en esa mirada, algo explotó dentro de Alejandro. Era un encuentro que parecía salido de una película. Imposible y demasiado cruel para ser cierto. ¿El men? Alejandro sintió que le temblaban las piernas. Reconoció esos ojos, esa expresión dura, cansada. Era Diego, su hijo, el hijo que pensó perdido para siempre, después de aquella ruptura amarga que Alejandro mismo provocó con sus decisiones egoístas y silencios llenos de vergüenza. Las imágenes de su pasado explotaron en segundos. Gritos, promesas rotas, noches vacías, y ese hijo desaparecido que había borrado de su vida para proteger su nombre y su imagen. Ahora estaba ahí, a centímetros, como una sombra cruel que le recordaba todo lo que había dejado atrás. Diego, vestido con ropa remendada, la cara marcada por el tiempo y la vida dura, parecía resistirse a ser reconocido. Pero sus ojos no mentían. En ese momento, Alejandro escuchó un susurro detrás suyo. Era su asistente, Lucas, el leal y siempre ambicioso, con la mirada fija y calculadora. Un hombre que había trabajado codo a codo con Alejandro para asegurar cada centavo y cada prestigio. Pero también alguien capaz de aprovechar. Un ruido fuerte rompió la tensión, un estruendo abrupto que hizo virar las cabezas y poner nerviosos a todos. Algo más se acercaba, un eco oscuro tras las esquinas olvidadas. Alejandro sintió el peso de las decisiones que había hecho y las que aún tendría que tomar. ¿Podría enfrentar a los fantasmas que lo perseguían? ¿Podría dejar que Diego volviera a su vida? ¿O por el contrario, esta vez el destino los separaría para siempre, cruel como solo él sabía ser? La historia apenas comenzaba, y las preguntas negras colgaban en el aire como una tormenta lista para desatarse. ¡Hey! Antes de continuar con esta historia increíble, necesito darte una advertencia importante. Muchos suscriptores han reportado que YouTube eliminó sus suscripciones sin previo aviso. Échale un vistazo rápido al botón rojo aquí abajo para asegurarte de que todavía estás suscrito al canal. No quiero que te pierdas ningún contenido exclusivo que está por venir. Y ya que estás aquí, déjame ese like poderoso que me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. ¡Vamos a interactuar! El estruendo resonó como un trueno en medio de una tormenta. Alejandro sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía por un instante. Con los músculos tensos y la respiración entrecortada, se giró hacia la fuente del ruido. Un grupo de hombres, con miradas fijas y actitud amenazante, venía acercándose. Eran tres, robustos, con rostros marcados por la vida dura y una actitud que dejaba claro que no estaban ahí para jugar. ¿Qué está pasando aquí?, gritó uno de ellos, acercándose, mientras sus ojos cruzaban la mirada de Alejandro. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. El murmullo de la gente comenzó a crecer. ¿Qué es esto? Alejandro apenas pudo articular. El pánico empezaba a instalarse. Diego,
Su hijo dio un paso atrás como si supiera más de lo que estaba sucediendo. Su mirada parecía advertir a Alejandro sobre el peligro inminente. Esa desconfianza era un gesto que penetraba más profundo que cualquier insulto. Los hombres se detuvieron justo enfrente de Alejandro y Diego. «Hemos venido a recoger la deuda de tu amigo», dijo el líder, señalando a Lucas, que permanecía impasible, como si disfrutara del drama. Alejandro sintió una rabia creciente. No podía dejar que eso terminara así. No podía permitir que su pasado volviera con tal fuerza. Pero en un giro inesperado, Lucas, el hombre de confianza, comenzó a dar un paso hacia adelante. «No es necesario que esto termine mal», dijo, la voz suave pero firme, buscando calmar la situación. Alejandro parpadeó, confundido. ¿Qué sabía Lucas de todo esto? ¿Acaso era él quien había metido a su hijo en este lío? «No estás en posición de negociar, Alejandro», insistió uno de los hombres, burlón y tenebroso. «Tu socio nos dijo que tenías el dinero». Las miradas se volvieron hacia él, y la incomodidad lo envolvió como una red. Diego, ahora más alerta, se tensó. «No hagas nada», gritó. Pero Alejandro sintió que su corazón se encogía, atrapado entre su hijo y esos matones. Entonces un golpe seco resonó. Lucas, en un acto inesperado, empujó a uno de los hombres. «Eres un hijo de...». La violencia era inminente. La escena se volvió caótica. Alejandro sintió el tiempo ralentizarse mientras la lucha estallaba. Cuerpos cayeron al suelo. Gritos llenaron el aire. El horizonte de su nueva vida se desmoronaba ante sus ojos. Todo se descontroló en un instante. Y fue entonces cuando se escuchó el sonido de una sirena a lo lejos. El sonido mortal que anunciaba algo terrible. La policía. Alejandro sintió que el mundo se caía a pedazos. Pero al girar para buscar a Diego, se encontró con la forma de su hijo desvaneciéndose en la multitud, como una sombra escapándose. «Diego, espera», gritó, pero la voz se perdió en el ruido. Entonces, sin advertencia, el líder de los matones se volvió hacia él con un brillo de desafío en sus ojos. «Tu momento de verdad ha llegado. Haremos de esto un espectáculo que no olvidarás», dijo. La sonrisa macabra en su rostro era suficiente para hacerle entender que lo que estaba a punto de suceder cambiaría todo. De repente, el suelo se volvió inestable bajo sus pies cuando alguien detrás de él tocó su hombro. Alejandro se dio la vuelta. Una figura envuelta en sombras lo miraba. Era una mujer, con un rostro que le era familiar, pero no podía recordar de inmediato. «No sabes lo que está en juego», dijo ella, voz temblorosa. Entonces recordó. Era su madre. El shock aturdió a Alejandro. Las piezas encajaban de una forma que nunca esperó. Su madre había estado presente en su vida a pesar de todo. Las revelaciones lo golpearon como olas rompiendo en la orilla. Los secretos comenzaron a fluir en su mente como un río desbordado, y el pasado que había enterrado amenazaba con hundirlo. ¿Qué más había ocultado? ¿Quién era realmente Diego? La sombra de su madre se acercó. «No hay tiempo», insistió ella. «Tienes que decidir rápido. Todo está por cambiar». Las luces destellantes de la policía se encendieron en el fondo, y el caos se volvía otra vez, un oscuro velo que tampoco podía ignorar. La figura de su madre flotaba en el aire, como un espectro traído de un pasado que Alejandro había sepultado. Todo se movía a su alrededor, los matones, el caos y el inminente sonido de las sirenas. Pero su mente estaba atrapada en esa revelación. ¿Qué estaba haciendo aquí? ¿Acaso sabía algo que él no? Su madre siempre había sido una presencia distante, un eco de decisiones pasadas y arrepentimientos. «Hay que moverse», gritó Lucas, rompiendo el hechizo. Alejandro sintió el tirón de alguien más allá de su madre. El peligro comenzaba a cerrar el cerco. «¡Corre!»,
Le dijo a Diego, que ya había comenzado a desaparecer en la multitud, pero era como si el tiempo se le escapara, el reloj mental corriendo en su contra. La sirena se acercaba, pero la sombra de su madre lo mantenía parado. Miró sus ojos, esos mismos ojos que lo habían mirado con pena y amor. En el fondo lo sabía, comentó ella con un tono que crujía de melancolía. Siempre lo supiste. Sus palabras resonaban en su mente, como clavos en un ataúd que intentaba abrir. Justo antes de que pudiera replicar, uno de los matones se abalanzó hacia él. Alejandro dio un paso atrás, y en su fuga, su madre se desvaneció, como un sueño al despertar, dejándolo vacío en medio de la tormenta. Los ojos del matón se ensancharon de emoción al ver el desconcierto en el rostro del millonario. Esto es muy conveniente, ¿no crees? Un padre perdido y un hijo que parece desear ser encontrado, comentó burlonamente, acercándose con un aire de superioridad. ¡Aléjate de él! Alejandro sintió que el mundo se arrasaba a su alrededor, mientras trataba de proteger la última conexión con lo que había perdido. Pero los matones eran muchos. Su número se incrementaba como ratas al borde del desastre. El sudor caía por su frente, y lo único que podía oír eran los latidos frenéticos de su corazón, resonando en un eco ensordecedor de arrepentimiento. Fuiste un padre ausente, dejó caer el líder de los matones, y sus palabras se sintieron como un balde de agua fría. La deuda la hemos cobrado de todos los modos, y tú vas a hacer el espectáculo. Pero hay más. Su mirada se volvió hacia la multitud, y Alejandro notó una figura entre las sombras. Una mujer se acercaba. Era ella, Ana, su primera y única gran amor. Su corazón se detuvo. ¿Qué hacía ahí? ¿Te creías a salvo, Alejandro?, preguntó, su voz temblando de furia. Me dejaste en el olvido y mira dónde terminó tu hijo por tu culpa. No, Ana, yo, intentó defenderse, pero las palabras se genocidaban en su garganta, porque la verdad estaba ahí, entre ellos. No, es suficiente, gritó uno de los matones, interrumpiendo la escena. Alzó una pistola y el tiempo se detuvo. Alejandro sintió el frío del terror apoderarse de él. La multitud estaba en shock. Todos respiraban como si el aire se hubiera vuelto espeso. En cada rostro la misma pregunta: ¿quién caería? En ese instante decisivo, algo inesperado sucedió. La pistola se disparó, pero no hacia Alejandro, sino hacia Lucas, el hombre de confianza, quien había estado vigilando cada paso. Cayó al suelo, sin vida. ¿No? ¡Qué demonios!, exclamó Alejandro, la escena transformándose ante sus ojos. La realidad se fragmentó. Lucas no era quien pensaba. Ese hombre que le había servido durante años había estado enredado en una oscura red de traiciones y deudas. Todo eso y el caos que había desatado ahora colgaba en el aire. La policía llegaba, las sirenas iluminaban la escena, pero el verdadero horror se apoderaba de Alejandro, justo al lado de su madre, una verdad que nunca imaginó se revelaba. Mientras los gritos se hacían más fuertes y el terror se expandía, Alejandro se quedó paralizado. Su hijo, su vida, todo estaba al borde de un abismo. Y en esa fracción de segundo, su mundo, su familia y todo lo que había conocido parecía ser arrastrado hacia la oscuridad. «¡Diego!», gritó, girando desesperadamente, pero solo encontró la amarga soledad de su elección. ¿Podría haber algo peor que perder a su hijo? Quizás, solo tal vez, había algo más profundo bajo la superficie.
Las luces de la policía llenaron sus ojos, y el futuro se volvió una pregunta sin respuesta. ¿Qué pasaría después? ¿Quién sería realmente su amigo? Las sombras crecían, pero la historia apenas comenzaba. El sonido del disparo retumbó como un trueno en el aire. Alejandro sintió un escalofrío recorrer su espalda, mientras los gritos se ahogaban en un mar de confusión. La escena se volvía cada vez más caótica. Los matones, ahora trepidantes, se movían con tensión palpable, sus rostros marcados por la amenaza de la violencia que había estallado. Lucas yacía en el suelo, su rostro pálido, los ojos vidriosos y sin vida. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba. ¡Lucas, no!, gritó, su voz temblorosa, mientras un torrente de emociones lo abrumaba. Pero no había tiempo para el dolor. Los hombres atacaban instintivamente, como si los segundos se convirtieran en milésimas de segundo. Las sirenas se acercaban cada vez más, sus luces brillando en la penumbra. El caos era absoluto. Diego, en medio de la multitud, parecía un faro de esperanza. Alejandro lo veía tambalearse, intentando escapar de la vorágine. Pero había algo más. La figura de Ana se movía entre las sombras, sus ojos fijos en él con una furia que hacía temblar el aire. Aquella mujer que había amado, que influyó en tantas de sus decisiones, estaba ahí, justo cuando empezaba a desmoronarse. «¡Alejandro!», gritó Ana, su voz cortante como un cuchillo. «Esto es lo que mereces. Has dejado que todo se derrumbe por tu egoísmo». «¡Cierra la boca!», le respondió uno de los matones. La tensión se podía mascar. La multitud se había paralizado, observando como un espectáculo grotesco, como si estuvieran atados a sus asientos por la expectativa. Una figura surgió entre la multitud. Era un hombre de complexión robusta y mirada dura. «¿Qué está pasando aquí?», cuestionó, su voz retumbando mientras se acercaba. Alejandro sintió un nudo en la garganta. No podía concentrarse. Su mente viajaba entre el horror de perder a su hijo y la realidad desgarradora de lo que había hecho. Pero el giro inesperado llegó justo entonces. El hombre que se acercaba no era un extraño. Era Mateo, un viejo amigo de la infancia, alguien a quien había dejado de lado por la vida de lujos. Las memorias lo golpearon de frente. «¿Mateo? ¿Qué haces aquí?», balbuceó sorprendido, tratando de encontrar sentido en aquella locura. «No pude quedarme al margen, Alejandro. Tu madre me llamó», respondió Mateo, y fue como si una bomba estallara en el aire. «Ella sabe lo que ocurrió. La verdad es más oscura de lo que imaginas». «¿Qué verdad?», Alejandro preguntó, sintiendo que sus piernas flaqueaban. El tiempo se detuvo. Ana lo miraba fijamente, sus ojos alertas, mientras el murmullo de los espectadores crecía. «Tu madre no solo ha estado observando. Ella fue quien organizó todo esto. Todo ha sido una trampa para hacerte pagar por lo que hiciste. Todo, desde Lucas hasta Diego, ha sido parte de su plan», espetó Mateo, y cada palabra se sentía como una puñalada en el corazón de Alejandro. «No es posible», murmuró, sintiendo que el suelo se desmoronaba bajo sus pies. Recordaba a su madre como una figura distante, pero esta revelación la transformaba en algo monstruoso. «¿Sabes cuántas vidas has arruinado?», continuó Mateo. «Tu madre ha estado esperando el día en que te devolviera el dolor por tu abandono. Y Diego no es solo tu hijo, es también un peón en su juego». La revelación lo dejó sin aliento. ¿Cómo era posible? La tormenta de emociones también se manifestaba en los rostros de los presentes. La multitud estaba en shock,
observando como un espectáculo macabro. En ese instante, todo se tornó en un caos absoluto. Alejandro sintió que el tiempo se aceleraba, las luces de la policía iluminando cada rincón como si fueran los horns del juicio final. La verdad lo estaba aplastando, pero junto con ella llegó otra sirena, la de un auto que se detuvo abruptamente cerca de la escena. ¡Fuera del camino!, gritó un oficial, y de pronto la tensión estalló. En medio de la confusión, alguien salió del vehículo, un rostro familiar en el caos. Era su madre, más viva y feroz que nunca, con determinación en sus ojos. «Alejandro», llamó ella, y su voz era como un eco del pasado. Pero en su mirada había más que amor. Había una fijación peligrosa, una sed de venganza que crecía con cada segundo. «¿Qué has hecho?», preguntó él, el miedo y la ansiedad ribeteando su pecho mientras la escena se convertía en un infierno. «Ahora, Alejandro, el juego ha cambiado», dijo ella, y antes de que pudiera comprender, las sombras cayeron sobre él. La confusión reinaba mientras las luces del patrullero giraban en todas direcciones. ¿Era posible que su madre hubiera estado tramando esto todo el tiempo? La revelación lo golpeó como un martillo. En un instante, todo se desmoronó. Las conexiones se volvieron evidentes, los secretos atrapados en el aire. Alejandro vio a Diego desvanecerse entre la multitud, a Ana al borde del abismo, y a Mateo, quien de alguna manera había traído la tormenta. «Alejandro», llamó su madre una vez más, abriendo la puerta de un juego oscuro, donde todos eran piezas. Él sintió que la realidad se desgastaba, las conexiones se rompían, y lo único que supo en ese momento era que el verdadero horror apenas comenzaba. La verdad estaba sembrando el caos, y la historia, lejos de terminar, apenas encontraba su camino. ¿Y ahora qué? Mientras la oscuridad se cerraba, Alejandro se dio cuenta que las respuestas que buscaba eran más devastadoras que cualquier pecado que había cometido. El juego acababa de iniciar, y todos sus secretos estaban a punto de salir a la luz. El sonido del disparo aún resonaba en el aire, y Alejandro se encontraba en la cresta de un estallido de caos. La figura de su madre, que había aparecido de la nada, iluminaba la oscuridad como un faro en una tormenta. ¡Alejandro! Su madre. Pero ni siquiera tuvo tiempo de asimilarlo, porque el tumulto se desató en violentas ráfagas. Ana se acercaba con furia, y su mirada ardía. «Esto es tu culpa, Alejandro. Cada decisión te ha llevado a este momento». Pero en ese instante, algo en su voz dejó entrever un matiz de desesperación. El caos alrededor apenas lo dejaba pensar, y el sudor le recorría la frente. Las sirenas se acercaban, y la multitud se convirtió en un mar de ojos expectantes. «¡Retírate, Ana!», gritó Alejandro, sintiendo que las fuerzas se apoderaban de él al mismo tiempo que la presión crecía en su pecho. Era un giro inesperado. No solo la policía estaba allí, sino también figuras familiares que parecían retomar vida ante él. «Tu madre no es quien crees», interrumpió Mateo, justo cuando una sombra se movió tras él. Alejandro no podía creerlo. Miró a Mateo, y en sus ojos había una chispa de verdad. «Está manipulando todo, el pasado, tu relación con Diego, tus vidas enteras». «¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo te atreves a dudar de ella?». La voz se le quebró mientras miraba a su madre, pero ella se mantenía distante, como una sombra que había cobrado vida soberana. Cada palabra de Mateo era como un disparo más certero que el anterior, atravesándole el corazón. Alejandro estaba atrapado. Su madre gritaba órdenes inaudibles, y la multitud sentía la tensión, como si todo estuviera al borde de estallar. Pero justo cuando las cosas parecían volverse más imposibles de soportar,
Un grito desgarrador llenó el aire, seguido de un golpe sordo. Alejandro se giró, y allí, en medio de toda la confusión, vio a Diego caer al suelo. ¡Diego! El grito brotó de sus labios antes de que tuviera tiempo de pensar. El mundo se desvaneció, y no había más ruido que el latido acelerado de su corazón. Diego, su hijo, yacía en el suelo. Miradas de horror y confusión se cruzaban entre los mirones. El pánico se incendiaba. Era una trampa. Se oyó un susurro, y Alejandro sintió el suelo temblar bajo sus pies. Las sombras empezaron a cobrar forma en su mente. Lo sabía desde el principio. Tu madre no solo te manipuló, añadió Mateo, menospreciando la confusión que lo embargaba. Desde algún rincón de su memoria empezó a despertar una verdad amarga. No, no, no. Alejandro se precipitó hacia su hijo, su voz ahora un grito en la tormenta. Diego estaba en el suelo, ensangrentado, y el mundo a su alrededor se desvanecía. La imagen de su madre en el fondo se disparó con un rayo de rabia y dolor. Ella mantenía una expresión impasible, como si el destino de su hijo no le importara. No solo lo traicionaste a él, lo hiciste con todos, dejó caer Mateo. Casi como un eco de la revelación, las piezas comenzaron a encajar, y la tempestad que se había desatado ahora se hacía nítida. Lucas era un peón en este juego y tu madre sabía que Diego era parte de su venganza. La perspectiva se sacudió en aquella revelación, aplastando sus ilusiones de estabilidad. Pero la crisis llegó con aún más fuerza. Un grupo desesperado de hombres opuestos se lanzó al caos, y las sirenas de la policía retumbaban por todo el lugar, implacables. Los sonidos se intensificaron mientras un nuevo agente entraba en la escena. Con cada segundo que pasaba, Alejandro se sentía arrasado, en shock. La verdad, finalmente le daba la cara. Su madre no era solo una figura familiar, era la orquestadora de un juego monstruoso, y Diego estaba atrapado en medio. Alejandro se sintió desgarrado entre el amor de un padre y el horror de las traiciones familiares. Día tras día, había creído que este momento sería uno de reconciliación, pero las luces de las sirenas se acercaban, y en medio de lágrimas y sangre, supo que el verdadero horror apenas comenzaba. Entre la confusión y el eco de los gritos, Alejandro se aferró a la última chispilla de esperanza que le quedaba. Podría liberar a su hijo de las garras de esa oscura manipulación familiar, o al final todo terminaría en tragedia. La multitud se agolpaba en Barrio, esperando carnicería. Pero lo que ninguno sabía era que la realidad jamás sería la misma después de aquel día. Sin embargo, y no habría vuelta atrás. El sonido del disparo aún resonaba en el aire, y Alejandro se encontraba en la cresta de un estallido de caos. La figura de su madre iluminaba la oscuridad como un faro en una tormenta. Alejandro, su madre. Pero ni siquiera tuvo tiempo de asimilarlo, porque el tumulto se desató en violentas ráfagas. Ana se acercaba con furia, y su mirada ardía. Esto es tu culpa, Alejandro. Cada decisión te ha llevado a este momento. Cada palabra era un puñetazo, y el aire a su alrededor se sentía más pesado. Las sirenas se acercaban. Las luces intermitentes hacían que la escena se sintiera como un sueño febril. El corazón le latía con fuerza mientras miraba a Diego en el suelo, su hijo, en peligro. Un grito desgarrador llenó el aire. Diego, su pequeño, había caído. ¡Diego! Alejandro se lanzó hacia él, dejando atrás la confusión. Pero un grupo de hombres lo bloqueó. ¡Retrocede!, alguien gritó, y el caos que envolvía la escena parecía una tormenta perfecta. De pronto, un grupo de policías irrumpió. Las sirenas gritaban,
y Alejandro pensó que quizás podría encontrar un respiro entre las luces parpadeantes. Pero algo más sucedió. En medio de ese frenético torbellino, un grito explosivo salió de las profundidades de la multitud. ¡Es un juego! ¡Todo es un juego! El cuerpo de Alejandro se congeló. La voz era familiar. Miró a su alrededor y se encontró con una figura que emergía del pánico. Era la hermana de Ana, Sofía. Nunca pensó que la vería ahí, en este infierno. ¿Qué hacía ella aquí? ¡Sofía!, Alejandro gritó. La confusión lo secuestraba. ¿Qué estás haciendo? No hay tiempo para explicaciones, Alejandro. Tu madre está detrás de todo esto. Sofía gritó, atravesando el caos. Lucas no era solo un peón, era parte de un plan más grande. Tu madre lo manipuló todo por años. El mundo se detuvo. Cada palabra de Sofía era un ladrillo que caía en su mente, reacomodando la realidad que creía conocer. ¿Su madre manipulando? Lucas, su hombre de confianza, envolviendo a Diego en este peligroso juego. ¿Por qué no me lo dijiste antes? La rabia y el pánico se mezclaban en su pecho como un torbellino. Porque no sabía si podía confiar en ti. Mira lo que has hecho. Sofía respondió. Su expresión era de desesperación pura. Tu madre se ha propuesto destruir todo lo que es importante para ti. Y Diego, él es el blanco. Tienes que protegerlo. Diego yacía inmóvil y el corazón de Alejandro se llenó de terror. Estaba atrapado entre la locura que se desataba a su alrededor y la realidad devastadora que lo golpeaba en el rostro. «¡No puedo!», gritó, pero su voz se perdió en el griterío. Pero justo entonces, en un movimiento que desató el caos completo, Diego comenzó a despertar. Entre sonidos de arrepentimiento y terror, levantó su cabeza. «¿Papá?». La mirada confusa de su hijo atravesó a Alejandro como un rayo ardiente. Entonces, desde la multitud, un hombre corpulento emergió, diferente a los demás. Llevaba una chaqueta de cuero desgastada, pero parecía tener un aura de control. Tenía el rostro de alguien que había estado en la sombra por mucho tiempo. «¡Alejandro!», dijo con voz profunda. «Es hora de que sepas la verdad». Los oyentes ahora se habían detenido, y un silencio oscuro se cernió sobre ellos. «Tu madre no es solo tu madre. Ella es parte de un legado oscuro basado en secretos. Diego no es solo tu hijo. Es un peón en un juego ancestral que va más allá de tu comprensión». La revelación cortó el aire. La multitud se removía inquieta. «¿Qué estás diciendo?», Alejandro cuestionó, sintiendo que el mundo se desmoronaba. Los ecos del pasado comenzaron a gritar en su cabeza, pero no había tiempo para procesar. «Todo lo que conoces, todo en lo que has creído, está a punto de cambiar. La venganza de tu madre es solo la punta del iceberg». La expresión de Sofía se congeló. Su mirada se oscureció. Fue entonces cuando el cielo se oscureció con gritos de terror. El desconocido hizo un gesto y la multitud comenzó a moverse de nuevo, como si una ola estuviera arrasando todo a su paso. «¡Diego!», gritó Alejandro, en desesperación, al ver que su hijo retrocedía, asustado por la confusión que los rodeaba. Pero Diego, en un instante de confusión, fue empujado hacia atrás y desapareció entre la multitud. «¡No, Diego!». Las luces de la policía brillaron con más intensidad. El despliegue de caos se volvió imparable. «Esto apenas comienza», gritó el extraño alzando su voz. «Debes decidir en quién confiar, Alejandro». El reflejo de su madre resplandeció entre las sombras, sus ojos llenos de un frío calculador. Era posible que todo lo que pensaba conocer, las verdades familiares,
¿Eran solo ilusiones? En ese momento, Alejandro comprendió que el verdadero horror apenas comenzaba. La verdad se cernía sobre él como una sombra, y todo estaba por descubrirse. Las preguntas llenaban su mente. ¿Quién era realmente su madre? ¿Y qué iba a ser de Diego? Todo había cambiado. Todo estaba a punto de transformarse de maneras que no podía imaginar. Diego yacía en el suelo, su rostro estaba pálido, y las luces de la policía iluminaban su figura como un cruel recordatorio de la fragilidad de la vida. Alejandro se lanzó hacia él, su corazón golpeando con fuerza en su pecho. «Diego, despierta», gritó, la voz quebrada por el miedo. Se agachó y sintió un nudo en el estómago al ver a su hijo inconsciente. Su mente se llenaba de pánico. La multitud se agolpaba, expectante, como si el aire estuviera cargado de electricidad. «¿Qué está pasando?», alguien murmuró entre el grupo. La tensión se palpaba. Un mar de miradas atónitas se centró en Alejandro, quien sentía que el mundo se desmoronaba. La voz de Ana resonó a su lado. Hiriente. ¿Ves lo que has hecho? Todo esto es tu culpa. No, esto no puede estar sucediendo, solté a Alejandro, incrédulo y aterrorizado. Cada palabra de Ana era como un puñetazo, pero no había tiempo. Tenía que actuar. ¿Dónde estaba la policía? Todo había escalado tan rápido, como un rayo en una tormenta. Pero de repente, otro grito desgarrador en la distancia. ¡Sofía! La voz era de Mateo, quien había desaparecido en el caos. Hacia donde miraba Alejandro, vio una sombra correr. Sofía estaba en peligro, y la multitud se agitaba como una ola furiosa. «Sofía, espera», pero era demasiado tarde. Un grupo de hombres de mirada dura, esos que habían desencadenado el desastre, se abalanzaron sobre ella. Alejandro, entumecido por el miedo, se levantó como si un resorte lo hubiera impulsado. «¡Deténganse!», gritó, pero su voz se ahogó en el clamor. En ese instante, todo se tornó una confusión de gritos y movimientos frenéticos. Luego, lo que más le temía sucedió. Un disparo resonó, contundente y certero, y se escuchó un grito desgarrador que congeló el aire. «¡No!». Alejandro se giró. La imagen de Sofía cayendo al suelo se grabó en su mente. Una mano poderosa lo agarró del brazo. Era un agente de policía que le gritó que se alejara. «¡Suba al vehículo! ¡Ahora!». Pero él no podía apartar la mirada. La confusión seguía creciendo. El caos era total. Mateo comenzó a abrirse paso entre la multitud, atravesando cuerpos y gritos, su rostro pálido. «Alejandro, escúchame», bramó. Pero Alejandro no podía escuchar nada. Solo podía pensar en Sofía y sus palabras. «La verdad, tu madre». Y en ese momento la realidad cambió por completo. Una figura apareció en el horizonte. Era su madre, pero no era la mujer que había conocido. Había un aire de autoridad que la rodeaba. Su caminar era firme, decidida. Todos los ojos se centraron en ella. Fue como si el tiempo se detuviera. «Alejandro», su voz resonó clara y amenazante. «Ha llegado el momento». Pero lo que dijo después fue lo que rompió la barrera de su razón. «Soy quien ha estado controlando todo. Y tú, Alejandro, has sido parte de un juego que no comprendes». Él sintió que el aire se le escapaba. «¿Qué dices?». Apenas podía formar las palabras. «¿Tú has hecho esto? Has arruinado nuestras vidas». «Tu vida es un peón en este tablero», continuó, sus ojos brillando con una intensidad fría. «Diego no es solo tu hijo, Alejandro. Él es el heredero de un legado que me pertenece a mí. Y si quieres protegerlo, tendrás que entender que la verdad es mucho más oscura de lo que imaginas». La multitud quedó en shock. Todos murmuraban, unos con incredulidad, otros con miedo.
Se preguntaban si realmente podía ser cierto. Era un giro desgarrador, inesperado. Diego, su hijo, implicado en una maraña de secretos. La historia que conoció hasta ahora se desmoronaba. Las piezas del rompecabezas revirían ante sus ojos. Su madre lo había manipulado todo, y su egoísmo lo había llevado a este punto. Un nuevo disparo resonó, pero esta vez la bala no era para el hijo perdido ni para la madre traidora. Era un corazón que claudicaba, un final que nadie esperaba. Alejandro sintió que todo se desvanecía a su alrededor, y en medio del caos vio el corazón de su familia desmoronarse. ¿Podría realmente enfrentar a su madre y rescatar a Diego de este destino? Las líneas estaban dibujadas. La verdad palpitaba en el aire, pero solo había una respuesta. El caos apenas comenzaba, y todo estaba a punto de volverse aún más oscuro. Diego yacía en el suelo, su rostro y cuerpo cubiertos de polvo y sangre. Alejandro lo miraba sin aliento, el mundo a su alrededor sumido en un caos desbordante. «Diego, despierta», gritó, arrodillándose junto a él, su voz llena de desesperación. En el fondo, el eco de la reciente revelación de su madre resonaba como un tambor en su cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? Las sirenas de la policía se acercaban con un ruido ensordecedor, pero por un momento todo lo que podía oír era su propio corazón golpeando con fuerza. Su hijo, su pequeño Diego, peligraba. A su lado, las palabras de Ana ardían como brasas. «Es tu culpa, Alejandro». Sin embargo, ahora no había tiempo para recriminaciones. Tenía que actuar. De repente, se escuchó un fuerte ruido de pasos. Otros hombres comenzaron a moverse entre la multitud, fuertes y decididos, cada vez más cerca. Eran los matones, apareciendo como fantasmas de un pasado oscuro. «Aquí viene el espectáculo», gritó uno de ellos, y la multitud retrocedió, atrapada entre la curiosidad y el miedo. Alejandro sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que estaban ahí para llevarse a Diego, para cobrar una especie de cuenta pendiente. Un precio a pagar que él había ignorado por tanto tiempo. «¡No se lo lleven!», Alejandro gritó, su voz retumbando entre los muros. Pero antes de que pudiera moverse, alguien lo agarró por el brazo. Era Mateo, con una expresión entre la preocupación y el terror. «Alejandro, tenemos que salir de aquí. ¡Ahora!». Pero no había forma de mover su mirada de su hijo. La tensión crecía en su pecho como una presión insoportable. Mientras tanto, su madre se acercó con esa misma aura de control, como una reina de un juego letal. «Está más allá de tu control, Alejandro». La frialdad de su voz hizo que su piel se erizara. «Diego tiene un propósito, un destino que tú no comprendes». Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cómo podía ser que su madre, la única persona que había confiado, estuviera tan dispuesta a arruinar la vida de su hijo? Pero no tuvo tiempo para procesar su dolor, porque en ese instante un sonido estruendoso resonó, un estallido en medio de la multitud. La gente gritó, algunos cayeron al suelo. Una fuga de humo llenó el aire y los gritos se volvieron caóticos. «¡Es una bomba!», alguien clamó. El pánico se desató y Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. Miró a su madre, que mantenía una expresión inexpresiva, y luego a Diego, todavía en el suelo, vulnerable. El humo lo envolvía todo, y en un instante sintió su vida al borde del precipicio. Un grupo de hombres se dispersó entre el caos, intentando llevar a Diego. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia él. «¡No! ¡No se lo lleven!». Pero antes de que pudiera alcanzar a su hijo, algo increíble sucedió.
Un hombre alto, con una chaqueta oscura, se interpuso en su camino, bloqueando su avance. No es tu elección, Alejandro. Es hora de que elijas un bando. La mirada de ese extraño lo penetró, y fue entonces cuando lo reconoció. Era un viejo amigo, uno que había creído perdido para siempre. ¿Javier? Alejandro no podía creer lo que veía. ¿Por qué estás aquí? La tensión aumentó en su pecho. La confusión reinaba entre él, su madre, los matones y ahora su viejo amigo. Todo lo que has creído es una ilusión. Tu madre ha manipulado todo desde el principio. Estalló Javier. Diego no es solo tu hijo. Él es parte de un legado. Es el último de una línea que ni tú ni ella entienden. El impacto de sus palabras lo abrumó. Cada secreto, cada traición, cada decisión equivocada se desmoronaba en un instante. La verdad resonaba en su mente, mientras la realidad se retorcía alrededor de ellos. Las luces de la policía iluminaban el escenario caótico, pero en ese instante todo se volvió secundario. Y justo cuando todo parecía perderse, un nuevo grito emergió del humo. Una figura apareció, empujando a la multitud a un lado. Era Diego, de pie, con una expresión feroz y desafiante. ¡Basta! Ya no dejaré que controlen mi vida. Alejandro sintió que el corazón se le detenía. ¿Qué había ocurrido? El caos se detuvo. Todos los ojos estaban en Diego. La verdad retumbó en el aire. Era una revelación inesperada, y el desenlace de su historia estaba por decidirse. «Oh, soy libre de decidir mi propio destino», bramó Diego. Y Alejandro supo que todo lo que había construido, todos los secretos, las lealtades, estaban a punto de explotar. En ese instante, un silencio pesado se apoderó de la escena, y Alejandro quedó paralizado. ¿Qué iba a suceder ahora? La historia apenas comenzaba y el futuro de todos pendía de un hilo. Diego yacía en el suelo, su rostro y cuerpo cubiertos de polvo y sangre. Alejandro lo miraba sin aliento, el mundo a su alrededor sumido en un caos desbordante. «¡Diego, despierta!», gritó, arrodillándose junto a él, su voz llena de desesperación. En el fondo, el eco de la reciente revelación de su madre resonaba como un tambor en su cabeza. ¿Cómo había llegado a esto? Las sirenas de la policía se acercaban con un ruido ensordecedor, pero por un momento todo lo que podía oír era su propio corazón golpeando con fuerza. Su hijo, su pequeño Diego, peligraba. A su lado, las palabras de Ana ardían como brasas. «Es tu culpa, Alejandro». Sin embargo, ahora no había tiempo para recriminaciones. Tenía que actuar. De repente, se escuchó un fuerte ruido de pasos. Otros hombres comenzaron a moverse entre la multitud, fuertes y decididos, cada vez más cerca. Eran los matones, apareciendo como fantasmas de un pasado oscuro. «Aquí viene el espectáculo», gritó uno de ellos, y la multitud retrocedió, atrapada entre la curiosidad y el miedo. Alejandro sintió un nudo en la garganta al darse cuenta de que estaban ahí para llevarse a Diego, para cobrar una especie de cuenta pendiente, un precio a pagar que él había ignorado por tanto tiempo. «¡No se lo lleven!», Alejandro gritó, su voz retumbando entre los muros. Pero antes de que pudiera moverse, alguien lo agarró por el brazo. Era Mateo, con una expresión entre la preocupación y el terror. «Alejandro, tenemos que salir de aquí, ahora». Pero no había forma de mover su mirada de su hijo. La tensión crecía en su pecho como una presión insoportable. Mientras tanto, su madre se acercó, con esa misma auga de control,
como una reina de un juego letal. Está más allá de tu control, Alejandro. La frialdad de su voz hizo que su piel se erizara. Diego tiene un propósito, un destino que tú no comprendes. Alejandro sintió que algo se rompía dentro de él. ¿Cómo podía ser que su madre, la única persona que había confiado, estuviera tan dispuesta a arruinar la vida de su hijo? Pero no tuvo tiempo para procesar su dolor, porque en ese instante un sonido estruendoso resonó. Un estallido en medio de la multitud. La gente gritó. Algunos cayeron al suelo. Una fuga de humo llenó el aire y los gritos se volvieron caóticos. ¡Es una bomba!, alguien clamó. El pánico se desató y Alejandro sintió que el tiempo se ralentizaba. Miró a su madre, que mantenía una expresión impasible, y luego a Diego, todavía en el suelo, vulnerable. El humo lo envolvía todo, y en un instante sintió su vida al borde del precipicio. Un grupo de hombres se dispersó entre el caos, intentando llevar a Diego. Sin pensarlo, Alejandro se lanzó hacia él. ¡No, no se lo lleven! Pero antes de que pudiera alcanzar a su hijo, algo increíble sucedió. Un hombre alto, con una chaqueta oscura, se interpuso en su camino, bloqueando su avance. No es tu elección, Alejandro. Es hora de que elijas un bando. La mirada de ese extraño lo penetró, y fue entonces cuando lo reconoció. Era un viejo amigo, uno que había creído perdido para siempre. ¿Javier? Alejandro no podía creer lo que veía. ¿Por qué estás aquí? La tensión aumentó en su pecho. La confusión reinaba entre él, su madre, los matones y ahora su viejo amigo. Todo lo que has creído es una ilusión. Tu madre ha manipulado todo desde el principio, estalló Javier. Diego no es solo tu hijo, él es parte de un legado, es el último de una línea que ni tú ni ella entienden. El impacto de sus palabras lo abrumó. Cada secreto, cada traición, cada decisión equivocada se desmoronaba en un instante. La verdad resonaba en su mente mientras la realidad se retorcía alrededor de ellos. Las luces de la policía iluminaban el escenario caótico, pero en ese instante todo se volvió secundario, y justo cuando todo parecía perderse, un nuevo grito emergió del humo. ¡Es ahora o nunca! La voz fuerte y decidida provenía de Diego. Se incorporó repentinamente, su mirada resuelta. No seré parte de este juego más tiempo. Lo que no sabes, padre, es que no soy solo tu hijo. Soy el último descendiente de una dinastía que ha estado oculta por generaciones. Las palabras de Diego retumbaron en el aire, y todos quedaron en silencio. Su madre retrocedió, visiblemente afectada. ¿Qué has dicho?, preguntó, el horror asomándose en su voz. Lo que tú y tu código de familia no se atreverían a admitir. Ustedes que han jugado con el destino no tienen poder sobre mí. La multitud estaba completamente inmóvil. Cada rostro reflejaba el asombro. No necesito este legado. No quiero este futuro. Estoy aquí para liberarme. Y en ese instante, la verdadera naturaleza de Diego se reveló. Alejandro sintió que el mundo se desmoronaba de nuevo. ¡Diego, no!, gritó. Pero Diego, con una decisión ciega, levantó un pequeño objeto brillante en su mano, un artefacto antiguo que destelló bajo las luces. Este es el verdadero poder que siempre ha pertenecido a nuestra línea, y ahora decidiré yo cómo usarlo. Entonces, con un movimiento, lo activó. Una onda de energía atravesó la multitud, haciendo que todos cayeran de espaldas. El suelo tembló y la oscuridad del caos se iluminó con destellos de luz brillante. Alejandro sintió que el tiempo se detenía. Su madre, el legado, todo lo que conocía se desvanecía en un torbellino de revelaciones.
Las sombras de secretos ocultos emergían mientras Diego tomaba el control. Las luces de la policía se atenuaron y el aire se volvió espeso. Alejandro estaba paralizado, cuestionando todo lo que había creído. La historia de su familia, su propia esencia, se transformaba en un horror inimaginable. En medio de este caos, un solo grito resonaba en su mente. ¿Qué va a pasar ahora? La historia apenas comenzaba, y el verdadero juego se estaba desatando, dejando a todos a la deriva en un mar de incertidumbres y revelaciones explosivas. Diego se levantó en medio del humo, con el artefacto brillante en su mano, del último legado de su familia, iluminando su rostro. La tensión en el aire era densa. La multitud retrocedía, asustada por lo que podía suceder. Alejandro sintió un nudo en el estómago. «¡Diego, no!», murmuró, la desesperación llenando su pecho. «¡Ya basta!», gritó Diego, su voz resonando fuerte, desafiante. «No seré parte de tu juego, madre. No me controlarás más». La mirada de su madre se oscureció, desprovista de su habitual frialdad, y una chispa de pánico se reflejó en sus ojos. No era la madre que conocía. Era una figura que había estado manipulando su vida, escondiendo oscuros secretos. Los hombres del grupo se quedaron quietos, en shock, sin saber exactamente cómo reaccionar. Este no era el final que habían planeado. Las sirenas de la policía retumbaban en la distancia. Tensión y caos. Lo que estaba por venir era incierto. «¡Diego!», Alejandro alargó la mano. Pero había una línea delgada entre él y su hijo, una línea de dolor y traiciones que era difícil de cruzar. «Ven aquí». «¡Uy! ¡No! Déjale tratar de destruirme, papá. He tenido suficiente», respondió Diego, apretando el artefacto entre sus manos. Lo que sea que su padre había hecho en el pasado, esta era su oportunidad de demostrar que podía ser libre. Pero la verdad se estaba revelando de forma destructiva. El verdadero horror empezaba a iluminarse y no podía detenerse. Todo en esa escena, el caos, el humo, la tensión, se tornó en una imagen clara. Alejandro miró a su madre nuevamente y la comprendió. Ella había estado perseguida por demonios, por secretos que había guardado durante demasiado tiempo. «No se lo lleven, por favor», le suplicó a Diego. «Mi vida no tiene sentido sin ti». Diego miró a su padre, y en sus ojos había una mezcla de compasión y dolor. «Esto es mucho más grande que nosotros». Respiró hondo. «Pero debo decidir yo mi destino». Y en ese instante, lo que podría haber sido un acto de desesperación, se tornó en liberación. Una luz brillante surgió del artefacto que Diego sostenía. Todo lo que había estado oculto se empezó a revelar. La sombra de sus ancestros chocaba con el presente, y los secretos de su familia estaban al borde de ser destapados. «No voy a dejar que me controlen», gritó Diego. «Estoy listo para dejar esto atrás». El silencio sepulcral se hizo presente. Alejandro sintió que la esperanza se mezclaba con el terror. «¿Y si esto nos destruye a todos?», preguntó su madre, pero ya no era la misma. Había una fragilidad en su voz, un arrepentimiento que comenzaba a asomar. Diego, con la mirada decidida, dijo: «Entonces será mi elección», y apretó el artefacto. El brillo estalló en una explosión de luz que atravesó la multitud, iluminando las caras de incredulidad, llenándolos de un nuevo resplandor. Y en el medio de esa luz, Alejandro notó el brillo que prometía liberación. En ese momento, supo que todo se había transformado. Habría que enfrentar las consecuencias, las verdades dolorosas, pero la valentía radicaba en seguir adelante. El caos se convirtió en un eco lejano,
mientras la luz envolvía a todos. La historia de traiciones y miedos estaban a punto de unirse. Alejandro extendió la mano, pero Diego se había decidido. Las decisiones lo marcaban. Era su vida, su legado. Confío en ti, hijo. Fue lo que logró decir antes que todo se hundiera en la luz. El tiempo se detuvo y Alejandro siguió inmerso en una espiral de revelaciones. Justo antes de que la luz se apagara, sintió el aliento de sus propios temores. Todo se desvaneció y en un susurro, la vida que había conocido se tambaleaba, dejando sus preguntas al aire. ¿Qué vendrá después? ¿Se reunirá alguna vez la familia en rencor? ¿O se transformará en un nuevo camino? Las historias apenas comenzaban, pero ahora es tiempo de que tú, lector, actúes. Tienes que suscribirte ahora mismo para no perderte las próximas historias exclusivas. Aplasta el botón de like ahora para alimentar el algoritmo y asegurar que nuestras historias sigan llegando a ti. Inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este final impactante. Y no esperes ni un segundo más para compartir este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este desenlace. Los verdaderos fans comprenden la importancia.